Hola, soy Slender y hoy les vengo a traer este audiolibro que es una adaptación del libro original. Todos los derechos de autor pertenecen a su respectivo autor, editorial y titulares de los derechos. Los personajes, la historia y el contenido no son de mi propiedad. Esta publicación se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir los derechos de autor. Capítulo del 393-400. Este tipo de capacidad para beber no es de extrañar que Ada y lo engañara. Gasta todo cupé para comprar vestidos. Li Xiang se levantó lentamente del suelo, mirando el castillo en la distancia. Sus ojos gradualmente se volvieron más agudos. La clave de esta singularidad no es Yeon, sino Fafner y Jill. En cierto sentido, los recuerdos, el odio, las preferencias, etc. de Chen, todo sobre ella está falsificado. Ella solo vive bajo la obsesión de Jill. Los buenos tiempos han terminado. Li vertió magia en las yemas de sus dedos, cubriendo los alrededores. Originalmente tenía la intención de dejar un mensaje, pero pensando que Chen podría no saber leer, usó magia para salvar un discurso. El significado es muy simple, es decir, cumplir su orden y destruir Francia. Li Xiang se adentró en la noche, y la hoguera detrás de él fue cubierta por la barrera mágica y se fusionó con la oscuridad. Miró el mapa en el estudio. Al noreste de Orleans se encuentra París. Siegfried no debería estar aquí. Si fuera París, no lo olvidaría. Thiers está directamente al norte de Orleans. Ve aquí primero. Después de convertirse en un sirviente, incluso si camina en la oscuridad, su visión no se verá afectada en absoluto. En el camino, Li Xiang vio dragones voladores bípedos volando por encima y cadáveres vivientes en el desierto de la aldea de montaña de vez en cuando. Pero, extrañamente, no hubo ataque. Li Xiang solo puede atribuirlo al hecho de que fue convocado por el Santo Grial, que es esencialmente lo mismo que estos wyverns y cadáveres vivientes. Cuando el cielo estaba gris y amanecía, Li Xiang corrió hacia Thiers. En comparación con la majestuosa ciudad de Orleans, Thiers se parece más a una pequeña ciudad. Hay edificios eufemísticos y exquisitos por todas partes, pero al igual que Orleans, las calles están vacías y vacías. Li se extendió a la percepción. Desde la puerta principal hasta la puerta trasera, a través de la amplia avenida, revisó a Till, sacudió la cabeza con decepción. Otra puerta de la ciudad ya está a la vista. Arrogante plenerie pueblerina. Una voz inesperada vino del callejón que daba a la calle, llena de sarcasmo. ¿Quién es más arrogante y engreído? ¿Se tienta de bracado o a medio coser? Oye, un pervertido que ama la tortura sangrienta está calificado para decir eso. Bastardo, antes de limpiar a Camilla, debo guisarte. La voz de una niña exasperada. Humph, lagarto paraguas. Li Xiang siguió la voz y vio a dos chicas jóvenes caminando hacia él. El de la izquierda, cabello largo azul con un chal, un kimono azul delgado, medias blancas y un abanico en la mano. El de la derecha, un par de cuernos enormes, cabello largo y rojo y una cola delgada expuesta detrás de una falda blanca. Guillaume y Elizabeth. Apareció un solo seguidor. Li Xiang solo quería irse rápidamente. Sin embargo, fue un paso demasiado tarde. Espera un momento, dijo Elizabeth, que, quiero admitir la derrota. No, hay alguien. No cambies de tema. Aparte de dragones voladores y cadáveres vivientes, no hay nada, de hecho. Qin He finalmente notó a Li Xiang. Oye, ¿quién eres? Elizabeth preguntó sin rodeos. No, el aura de su cuerpo es la misma que la de Camilla que conocimos antes. Qin He mostró una mirada peligrosa. Las llamas salen de su estómago. Serpiente estúpida, obviamente es diferente de Camilla, esos sirvientes están locos, pero él está tranquilo. Elizabeth levantó la cabeza. Date prisa, responde a mi pregunta, antes de que esta serpiente se convierta nuevamente en un dragón que escupe fuego. Mi nombre es Li Xiang y no estoy con Camilla. Li Xiang respondió que no quería ser enemigo de estos dos personajes problemáticos, y en la trama, se consideraba que eran los que ayudaban a Fujimaru Tachika. Li Xiang, Lixian. Elizabeth inmediatamente saltó frente a él y le preguntó, ¿me prometiste que escucharías mi concierto? ¿Por qué recuerdas esto? ¿Será diferente la memoria del invocador prometido? Capítulo 220. Qin He y Elizabeth. ¿Cómo debes responder cuando Elizabeth te pregunta si te gustaría asistir a su concierto? Peligroso. Para obtener el Santo Grial, Li Xiang hizo que Aile y Elizabeth hicieran un trato al precio de tener que escuchar un concierto de ella y Nero en su totalidad. Nunca imaginé que este día llegaría tan pronto. ¿Quién diablos lo engañó? El mayor problema es que Elizabeth, convocada por Ristrand, tiene memoria. ¿Reconociste a la persona equivocada?
forzó una sonrisa. No, tu sirvienta es ella, dijo Elizabeth. Sí. El rostro de Li Xiang estaba un poco pálido y gritó en su corazón que me estás engañando porque quieres mantener el recuerdo. Oh, realmente eres tú, cachorro. Elizabeth se rió. Este título familiar le recordó a Li Xiang a Stephen. Ejen, cambiemos tu nombre. Después de todo, eres un ídolo, así que no puedes decir eso. Es así. Elizabeth se quedó atónita por un momento. No puedo ser un agente exclusivo, pero puedo ser mi asistente personal. Está bien. Li Xiang estuvo de acuerdo rápidamente. Un asistente siempre es mejor que un cachorro. ¿Por qué estás aquí? Fui convocado por el Santo Grial en Caldea, y ahora quiero encontrar un asesino de dragones para resolver este asunto especial. Ah, wow, ¿tienes a Caldea ahora? ¿Puedo ir a Caldea? Elizabeth dijo sorprendida. En este caso, tengo que ayudarte. Mientras me entregues a Camilla, estará bien. Sí, Li Xiang asintió. Después de todo, el lado de Ichen tenía 7 seguidores. Si quería obtener el Santo Grial, tenía que encontrar suficientes compañeros de equipo. ¿Qué hay de mí? Qin He preguntó. No parecía tener mucha memoria, sus ojos se entrecerraron en líneas. Haz un contrato temporal conmigo. ¿Es este el horror de los ídolos? Deja que Elizabeth tenga un recuerdo. Li Xiang miró a Elizabeth y luego a Qin He. Afortunadamente, no tenía memoria. Solo saca tu dedo meñique, dijo Qin He. Lo sé. Li Xiang cantó un hechizo y estaba en la misma situación que el contrato temporal Kuchulin en el prólogo. A diferencia de los sirvientes del lado de Ichen, estos sirvientes que están solos deberían ser las manos de la moderación, sin amo, o están esperando firmar un contrato con Fujimaru Tachika. Si te ahorcas con un gancho, un mentiroso se tragará 1000 agujas. Qin He estiró su dedo meñique para enganchar su dedo meñique y dijo con una sonrisa. Li Xiang sintió un frío inexplicable. El contrato del maestro no puede ser violado. Qin He lo soltó. Esto es solo temporal, dijo Li Xiang. Oh, hablo en serio. Qin He desplegó su abanico y los patrones de llamas de color rojo anaranjado cubrieron el abanico. Pongámonos manos a la obra. Li Xiang cambió de tema y hubo una sensación muy peligrosa en la conversación. ¿Has visto a otros seguidores? Conocimos a Camilla antes, pero la dejamos escapar. El tono de Elizabeth era un poco inexplicable. Entonces, parece que un sirviente oscuro fue a la ciudad de Lyon. ¿Un sirviente oscuro? Li Xiang dijo lentamente. Debería ser Lancelot. No esperaba que fuera este caballero. Elizabeth dijo sorprendida. Li Xiang estaba un poco desconcertado cuando escuchó las palabras. ¿Me conoces porque no conoces a Lancelot? No pensó más en esta pregunta y reflexionó durante unos segundos. Entre los sirvientes convocados por Hachen, Lancelot era sin duda el más irracional. Aparecer en Lyon, tal vez sea un pequeño problema. Vamos a Lyon, dijo Li Xiang. Está bien. Elizabeth asintió. Donde quiera que vaya el maestro, Qin He irá. Oye, no sonrías y digas cosas tan aterradoras. Li Xiang suspiró y llevó a los 2 sirvientes que recogió a León. Lyon está al este de Thiers, en la llanura aluvial formada por el río que desemboca en el mar, y más allá está la ciudad costera de Marsella. Hay fluctuaciones de poder mágico. Li Xiang se detuvo y, en su percepción, 2 grupos de poder mágico extremadamente sombrío chocaban con un grupo de poder mágico abrasador. Parece suerte, dijo. Combinado con la trama, es casi seguro que el Siegfried que está buscando está por delante. Li Xiang caminó hacia adelante y vio a un joven sosteniendo una espada gigante frente a la muralla blanca de la ciudad. Lo más llamativo no es su armadura y cabello plateado, sino el patrón azul y blanco en su pecho que parece un escorpión venenoso. Siegfried. En Son of the Nibelungen, el asesino de dragones que sostiene la espada sagrada Barumuk y derrota al malvado dragón Fafner, estaba luchando contra Lancelot y Vlad III. Hablando de eso, Siegfried y el Gran Duque todavía tenían una relación de compañeros de equipo en Fat/Epácrefe, pero mirando la feroz batalla entre los 2 bandos ahora, la mayoría de ellos no tienen memoria. Tal vez podamos eliminar a Lancelot y Vlad III aquí. Los ojos de Li Xiang se iluminaron, comparando la fuerza de los 2 lados, es completamente posible. Elizabeth y Qin He, ustedes 2 van a lidiar con ese lancero, y Siegfried y yo nos ocupamos de Lancelot. ¿Está bien?, preguntó. Naturalmente, no hay problema. Elizabeth sacó la lanza. Déjamelo a mí. Mi llama lo destruirá, jejeje, tal vez incluso asar un lagarto. Qin He sonrió. Por un momento, Li Xiang dudó si era correcto agruparlos a los 2 en un grupo, pero Elizabeth había salido corriendo. Un círculo mágico rojo sangre apareció bajo sus pies.
El cuerpo de repente extendió un par de alas negras. Parecía ser un dragón joven y voló. Olas de sangre brotaron de la lanza, y el poder mágico rugiente inmediatamente atrajo la atención de los tres combatientes, especialmente el Gran Duque Vlad III, porque el ataque estaba dirigido directamente a él. Vlad III giró su lanza y la tenue luz azul expulsó el poder mágico, barriendo. El rojo y el azul chocan. Cuando el poder mágico se disipó, las dos lanzas ya habían hecho sonar una larga serie de música intensa. Ching-Hi llegó tarde, levantó el abanico en su mano. Frente a ella, una llama azul salió volando, como una serpiente o un dragón, retorciéndose y deslizándose en el aire, y cuando llegó al campo de batalla, se dividió en varios fuegos artificiales para formar un gran fuego artificial. «Oye, estúpida serpiente, ¿qué diablos estás haciendo?», gritó Elizabeth, saltando lejos de las llamas. «Por supuesto que estoy matando al enemigo por el maestro, no me importa lo que suceda en el camino». Ching-Hi sonrió con frialdad. Li Xiang se frotó la frente, estaba un poco preocupado de que los dos pelearan entre sí a mitad de camino, pero eso es todo. Miró a Lancelot, que parecía no estar afectado y todavía estaba luchando contra Siegfried, y dijo en voz baja, «Armadura de dragón, inspiración mágica grabada en la parte posterior. Capas de escamas se extienden en armaduras». Li Xiang eliminó a Biluo, el poder de la tierra estaba conectado con la espada larga en su mano, y un poder infinito surgió repentinamente. Comenzó a correr, la espada larga voló por el aire, y hubo un aullido agudo, y docenas de chi de espada kaki salieron disparados. Lancelot, que tenía una premonición de peligro, se retiró instintivamente. Después de abrir la distancia con Siegfried, la espada larga negra cortó directamente, extremadamente rápido, formando una lluvia de espadas de color púrpura oscuro. La magia se está disipando. Li Xiang, quien apareció frente a él después de cruzar las consecuencias, levantó su espada en alto y ya estaba frente a él. «Ahora no es el momento de aturdirse, Siegfried», dijo. Capítulo 229. Siegfriedo. La espada sagrada de Siegfried, Barumuk, era más estrecha que las espadas de caballero ordinarias a dos manos, de unos 2 metros de largo. Al escuchar las palabras de Li Xiang, no respondió y levantó la espada sagrada. En la espada, apareció una luz de cristal amarillo claro, como jade precioso, clara y hermosa. Estas luces brillantes se extendieron hacia afuera, conectadas a la gran fuente en el aire, y el viento turbulento sopló frente a él. De arriba a abajo, la espada de Li Xiang era un machete, dividiendo el viento y las olas, y llevando una fuerza poderosa, aterrizó en la cabeza de Lancelot. Y la espada de Siegfried, en su mano, mostraba una ligereza diferente a la de un enorme cuerpo de espada. El poder mágico de color amarillo claro envolvió la espada rápida y atravesó la cintura de Lancelot desde un lado. Aunque Lancelot era irracional, su instinto de lucha todavía estaba allí. Capas de ondas de aire mágicas brotaron de su larga espada negra, como un océano continuo, golpeando la espada de Li Xiang una tras otra. La onda de aire en el punto de contacto se dividió, pero fue difícil para Biluo avanzar una pulgada. Como una fuente, envía continuamente un poder majestuoso. La capa frontal desaparece y la capa posterior se llena de inmediato, y los fragmentos de poder mágico se convierten en viento, formando un vórtice sobre la cabeza de Lancelot. Su mano izquierda, que se salvó con un guante blindado negro, sostuvo el aire. Innumerables filamentos de luz tan gruesos como la tinta se condensaron frente a él, y antes de la llegada de la espada sagrada de Siegfried, instantáneamente se condensaron en una llama fría. Sonó el sonido del chisporroteo. Todas las espadas sagradas se hundieron en las llamas. La superficie del cuerpo de la espada que fluía con luz cristalina se oscureció, y el entrelazamiento del poder mágico de repente produjo un gas delgado. Siegfried estaba atónito. La espada sagrada es un noble fantasma que se manifiesta junto con sus seguidores y está conectado con su mente. Claramente sintió algún tipo de fuerza poderosa que se extendía desde los fuegos artificiales negros, devorando locamente su poder mágico, comenzando desde la punta de la espada, parecía asimilar la espada. Esta es su habilidad para darle al arma capturada el atributo de un tesoro y conducirla. Li Xiang recordó, noble fantasma de Lancelot, los caballeros no mueren con las manos desnudas. Si Reda puede proyectar una bomba nuclear y si Lancelot puede convertir la tierra en un tesoro son dos temas clásicos de Xinyu. Por lo tanto, Reda se conoce como el hada de la espada de la bomba nuclear. Cuando Siegfried se dio la vuelta y sacó su espada, el vilo de Li Xiang estalló en un brillo deslumbrante, pero no era deslumbrante, como la luz de la luna en una noche de verano,
fría y pesada. Él y Lancelot estaban de pie ante la muralla de la ciudad. El suelo es suelo blando. Bajo el resplandor indiscriminado, el suelo se endureció silenciosamente, como el mármol, exudando un tipo diferente de brillo. La espada larga de Li Xiang gradualmente se volvió más pesada. Sin ninguna habilidad, Bilbo siguió hundiéndose mientras presionaba la espada larga negra. El cuerpo de Lancelot parecía estar ardiendo, y el creciente poder mágico se convirtió en llamas negras y flotó hacia arriba. Justo cuando se enfrentaba a Bilbo, aparecieron sonidos anormales a su alrededor, el suelo se estaba elevando. El suelo como una piedra se agrietó, y círculos blancos grises salieron volando de los huecos, y luego el suelo se extendió, y en la niebla gris, pequeños picos como lanzas emergieron uno tras otro. Inexplicablemente, hay una sensación de visión del ataque de la jaula de la pistola negra de Ailey. Los ojos de Siegfried se iluminaron un poco. Su espada sagrada una vez más se balanceó con luz cristalina, y cuando apareció Li Xiangyan, apuñaló a Lancelot frente a él. El ataque estalló en un instante, y todos desde el cielo y la tierra corrieron hacia el caballero negro frente a él. Enorme crisis. La espada larga negra sobre su cabeza no podía retirarse, y su mano libre no podía resistir la intención asesina que llenaba el aire a su alrededor. No hay nada que ocultar en todo el mundo. El sonido violento floreció en el momento siguiente. Como petardos, todos se quemaron en muy poco tiempo. Rey, la voz de Lancelot se disipó con su cuerpo. Li Xiang no pudo evitar negar con la cabeza. Incluso en el nivel loco, la obsesión de Lancelot con el rey sigue siendo la misma. Le recuerda a Bedwell en el capítulo 6. Entonces Elizabeth puede recordarlo debido a la obsesión con el concierto. Quizás la causa raíz del problema radica en el propio asiento heroico. Algunas personas nunca olvidarán esos recuerdos profundos sin importar lo que experimenten, sin importar cuánto tiempo sea. Es como ser un animal social, solo para darse cuenta de que el mejor y más despreocupado momento es en los años de estudiante. Esto puede ser una paradoja. Cuando era joven, anhelaba crecer rápidamente, y cuando creciera, esperaba retroceder en el tiempo. Estúpida serpiente, ¿puedes ayudarme? Li Xiang miró la voz frenética de Elizabeth. Si se dice que la cooperación entre él y Siegfried es un entendimiento tácito, pero Elizabeth y Qin Ji se están frenando mutuamente. En una situación de 2 contra 1, no ganaron la partida. Li Xiang sonrió impotente. Siegfried, ataca de acuerdo con la situación. Levantó su espada larga, el poder mágico brotó de las plantas de sus pies y todo su cuerpo salió disparado como una bala de cañón. A diferencia de Qin Ji y Elizabeth, Siegfried es un héroe puro que ha experimentado muchas batallas desde que era joven. Además de la famosa pelea con el dragón, se unió al ejército borgoñón, ganó mucho mérito en el campo de batalla y finalmente se casó con la hermana del rey de Borgoña, Kerimil, y heredó el trono de los Países Bajos. Li Xiang creía en las habilidades de lucha de Siegfried. Qin Ji retrocede un poco mientras Elizabeth lo envuelve con su lanza desde el frente. Con la voz, Bilbo se volvió más y más brillante en sus manos. El circuito mágico en el cuerpo también se volvió más brillante y todo el poder mágico en los nervios brotó. En un instante, la espada larga desplegó innumerables rayos de luz de espada, como una masa de fuegos artificiales explosivos, volando en todas direcciones, convirtiéndose en lluvia torrencial, cayendo desde una gran altura y cubriendo a Vlad III. Siegfried también dio pasos en un instante, y la distancia se acortó instantáneamente. Sostuvo la enorme espada sagrada con ambas manos, como un hache, y la cortó directamente. La hoja estaba rodeada de luz blanca, exudando una nitidez inimaginable. Vlad III no tenía dónde retirarse. Su lanza fue enredada por Elizabeth. A pesar de que Elizabeth era ligeramente inferior en habilidades con la lanza, había un dicho que decía que cuanto más rosada fuera, más difícil sería la pelea. Con su fiereza, Vlad III no pudo escapar en absoluto. El campo de batalla cambia instantáneamente. Después de un momento de retraso, Bilbo y la espada sagrada cayeron sobre él. ¡Wow! Elizabeth dejó escapar un suspiro de alivio. Ella es esencialmente una niña de 14 años. Si no quería perder la cara frente a Quilloime y el maestro, podría tener la idea de huir. Li Xiang guardó su espada larga. Él piensa que puede ser la influencia de la locura. La actuación de Vlad III es mucho peor que en Fat/Epácrefe. Aunque Hachen estaba tratando de convertirlos en antihéroes más a fondo, también afectó su cordura. Pero también debería haber una razón para la gran cantidad de personas de nuestro lado. A menos que sea un seguidor superior como Gilgamesh y Karna, de lo contrario,
bajo el asedio de los 4 seguidores, solo hay un callejón sin salida. Además, Siegfried es considerado un seguidor de primer nivel. Permítanme presentarme, mi nombre es Li Xiang, esta es Elizabeth y ella es Qing He, dijo Li Xiang. Siegfried dijo, gracias por su ayuda, de lo contrario esta ciudad se habría convertido en una ciudad muerta. Capítulo 230 Marta, así es como es. Después de escuchar la explicación de Li Xiang, Siegfried dijo, no es de extrañar que lo haya convocado. Fafner es tu viejo amigo. Li Xiang dijo, así que necesitamos tu ayuda. Es mi deber. Ahora que el dragón malvado se ha despertado de nuevo, déjame destruirlo de nuevo. Siegfried asintió con confianza, lleno de heroísmo. Realmente merece ser un asesino de dragones. Li Xiang se sintió aliviado de que fuera Siegfried quien derrotó a Fafner en el juego. Y debido a que lo rescató a tiempo, Siegfried no fue maldecido y estaba en tan buenas condiciones que casi podía golpear a Wanglon. Pero no, todavía falta una seguidora importante, Juana de Arco. Algunos problemas. Li Xiang no sabía dónde estaba. Siegfried tiene al menos una pista, mientras que John no tiene ningún rastro. ¿Puedes actuar con nosotros ahora? Li Xiang miró a la ciudad y preguntó, ¿está bien? Siegfried no dudó demasiado, puedo conservarlos por un tiempo, pero no puedo conservarlos toda la vida. Solo una solución fundamental es la mejor manera. Así es. Li Xiang pensó por un momento, vayamos a la ciudad a descansar y podemos construir un círculo mágico para ellos. Mientras no conozcamos a ningún seguidor, no hay problema. Esto te molestará. Siegfried asintió, no es particularmente bueno en magia. De vuelta en la ciudad, los 4 recibieron una gran bienvenida. Li Xiang está bien. Elizabeth saludó felizmente, como si estuviera en un concierto, haciendo que Li Xiang se preocupara de que sacara el micrófono y cantara una canción. Afortunadamente, ella no tiene ese plan. Vivieron temporalmente en el castillo del conde de León. Li Xiang llegó a la muralla de la ciudad y comenzó a establecer un círculo mágico. Eligió no defenderse, sino ocultar el círculo mágico. Dado que la ciudad es asombrosamente grande, Li Xiang adoptó un círculo mágico no mágico. Después de encontrarse con el círculo mágico no mágico de Hatters, fue deliberadamente a aprenderlo, y fue útil en este momento. Para los Wyverns y los cadáveres vivientes, los círculos mágicos normales podrían ser más fáciles de detectar, pero sin poder mágico, inconscientemente los ignorarían. No tenía cerebro, por lo que, naturalmente, no reconocería este tipo de círculo mágico. De hecho, incluso los magos de la era de los dioses no tienen ningún concepto. Debido a que se desarrolló bajo las circunstancias del desarrollo de la psicología moderna, es una magia moderna típica. Li Xiang tardó varias horas en rodear la muralla de la ciudad y establecer el círculo mágico. Desde el exterior, la ciudad desaparece repentinamente en la llanura. Solo el río fluye en el valle. Después de terminar, Li Xiang regresó al castillo. Poco después, el conde Wyatt de León trajo un mensaje. En el bosque al norte de Lyon, se encontraron rastros del ejército francés. Parecían estar luchando contra Wyverns y esperaban que Li Xiang y otros vinieran a ayudar. La apariencia de Jill apareció de inmediato en la mente de Li Xiang. No un sirviente del rango del arte, sino un mariscal francés que realmente vivió en esta época. En este momento, no se ha entregado a la alquimia, ni ha torturado a 300 niños. Con todo, actualmente es un mariscal de campo con grandes cualidades de mando. En otras palabras, puede ayudar a Li Xiang a lidiar con los interminables Wyverns en Orleans. ¿Está la mariscal Jill allí?, preguntó Li Xiang. Según la información que he recibido, el ejército francés en el bosque del Jura es la fuerza de avanzada. Earl Wyatt se quedó atónito y dijo lentamente, el mariscal Jill está en el ejército detrás, y si no hay ningún accidente, también llevará a cabo el rescate. Vayamos allí de inmediato, dijo Li Xiang. Después de despedirse del conde, Li Xiang y los demás se dirigieron rápidamente hacia Jura. El denso bosque antiguo, bajo las montañas cubiertas de nieve, parece ser una cortina verde sin fin. Al entrar, puede sentir el aliento frío. La percepción de Li Xiang se extendió. El vasto bosque le costó mucho tiempo encontrar el objetivo. Grupos de magia se reunieron en el aire, flotando constantemente hacia arriba y hacia abajo. No es sorprendente que fuera el grupo de Wyverns. Como una de las especies de fantasía, incluso si no es un dragón gigante real, bajo la bendición del Santo Grial, su fuerza no debe subestimarse, al menos para los soldados comunes, puede llamarse un golpe devastador.
probablemente porque pocas personas se adentran en este antiguo bosque. Los giros y vueltas del camino forzado, bajo el lecho de bosques y hojas caídas, son como sinuosos caminos de montaña. Li Xiang no entendía por qué el ejército corrió a un lugar tan fantasmal. Esos soldados que usan armaduras serán más problemáticos y estarán abarrotados en el bosque, sin mencionar la lucha contra los wyverns, están casi en peligro. Pero cuando llegó, entendió completamente por qué. La visión frente a él se abrió de repente. El denso bosque original ha sido abierto por la gente a un enorme espacio abierto, en el que hay árboles torcidos, cayendo al suelo como una tormenta que pasa. Unos 300 o 400 soldados franceses se reunieron. Miraron vacilantes, mirando al dragón frente a ellos. Como un león, como una tortuga, el dragón Tarasque. En su espalda se sienta la Virgen Marta. No hay duda de que este desbroce es obra de Tarasque. Casi no hay necesidad de adivinar, y uno puede saber que la razón por la que el ejército vino aquí probablemente sea impulsada por Marta. En cuanto a por qué, Li Xiang miró a Marta. En la trama, recordó que Marta mantuvo un rastro de banda debido a su condición de santa, y una vez soltó agua sobre Fujimaru Tachika. Algo así como él mismo, demuestra que el Santo Grial no es omnipotente. Si el seguidor tiene las características de moderación, no perderá la cabeza por completo. Li Xiang de repente se dio cuenta de un problema. Incluso la Santa Marta finalmente se convirtió en prisionera del Santo Grial, pero no tuvo ninguna influencia. ¿Para qué seguidor obtuvo la base espiritual? Ahora solo hay dos protagonistas. Uno es el paso de la espada, pero es inútil. Como espíritu heroico, es normal tener varios trabajos. Por ejemplo, Artoria ha logrado el logro de maestro de trabajo a tiempo completo en el juego. Quizás en un cierto mundo paralelo, habrá 7 guerras del Santo Grial de Artoria. Su maestro probablemente colapsará. El otro está relacionado con los dragones, que tampoco tiene ningún efecto. Además de las especies de dragones reales, también hay todo tipo de dragones desordenados. Por ejemplo, Elizabeth es un dragón y Qin He es aún más especial. Ella no tiene nada que ver con los dragones, y solo confía en su obsesión para convertirse en un dragón. Deja el Wyvern a Elizabeth y Qin He. Tienes los medios de ataque grupal, que es más adecuado. Tarasque dejará que Siegfried se encargue de ello. Aunque no es tan bueno como Fafner, también es un dragón notorio. Por favor, ten cuidado. Li Xiang hizo una división del trabajo. Marta es naturalmente su oponente. En términos de fuerza, Li Xiang no es tan bueno como Marta, pero no hay problema para durar un tiempo. Cuando los tres acaben con el objetivo, podrán liberar sus manos para ayudarlo. Maestro, no hay problema. Qin He lo miró, un poco preocupado. Está bien. Li Xiang sostuvo a Bilo. Desde que se convirtió en seguidor, Bilo parece haberse convertido en su tesoro, que se puede manifestar a voluntad como una magia de proyección. Tú y Elizabeth podéis ayudarme rápidamente, añadió. Jeje, entonces tengo que hablar en serio, dijo Qin He. Capítulo 230 El Santo y el Dragón. Las runas azules flotaban en el bosque antiguo, estaban cuidadosamente dispuestas, exudando un aliento frío en el aire. Cuando el sonido de las alas de Wyvern se agitó continuamente en el cielo, un extraño murmullo sonó indistintamente bajo la densa sombra de los árboles. La serpentina azul helada era como un cometa en la noche, arrastrando su larga cola. El poder mágico provoca una onda de aire aguda, y las hojas verdes que pasan se dispersan hacia ambos lados de Weiwei, como una pitón que se mueve rápidamente, alcanzando el sol en un instante. ¿Quién? Marta recobró el sentido, giró la cabeza para mirar y de repente aparecieron cascadas de color azul hielo en sus ojos. El malvado dragón Tarasque debajo del asiento se puso inquieto. Siente peligro e inquietud. El cielo frente a él estaba cubierto con capas de hielo delgado. Dayon había sido reemplazado y el dócil gatito se convirtió en un tigre devorador de hombres. En el momento siguiente estalló un pequeño sol. Innumerables rayos de luz cayeron como estrellas fugaces. El noble fantasén de Marta es el dragón invocador. Tarasque es el hijo del monstruo marino Leviatán registrado en el Antiguo Testamento. Cabeza enorme, caparazón cubierto de espinas afiladas, pies de 6 patas, cola larga con espinas venenosas. Mitad pez, mitad monstruo dragón. Hizo un movimiento ante Mirde, levantó su cabeza gigante y abrió su gran boca. Se está generando un aliento abrasador. El agua en la superficie de los árboles caídos en el suelo se evapora rápidamente, y luego se queman y se queman. Tarasque estaba en el mar de llamas, pero Mirde no se vio afectada en absoluto. Miró por encima del hielo frente a ella, tratando de encontrar a la persona detrás de ella.
rugido de dragón. La onda de aire invisible volcó las llamas circundantes. Sonidos ásperos resonaron en el bosque. Luego, violentas llamas de color púrpura oscuro brotaron de su boca. La fuente del mundo se dividió repentinamente en un mundo de hielo y fuego. Se genera una bocanada de poder mágico en el medio. La niebla está en el aire. Li Xiang estaba parado en el borde del bosque, y la distancia del espacio abierto era solo un árbol, por lo que estaba detrás del árbol. La espada larga en su mano ha desaparecido. Hay una delgada marca de espada que es casi invisible entre el suelo de la planta de su pie. Como Biluo, que puede movilizar el poder de la tierra, hay otro uso. Puede viajar sin obstáculos bajo tierra, al igual que los peces en el océano. Sus ojos están conectados a la espada. A 10 metros de distancia, una espada larga atravesó el suelo. El brazo de Li Xiang se levantó repentinamente y sus dedos rápidamente delinearon un talismán en el vacío. Marta, que miraba el bosque a lo lejos, inmediatamente bajó la cabeza. Se paró sobre la espalda del malvado dragón Tarasque, a unos 3 o 4 metros del suelo. No pasó más de un segundo desde la aparición de la espada larga hasta el momento en que apareció a la vista, pero los fragmentos de hielo se esparcieron por todo el cielo como plumas de ganso y nieve pesada. El sonido de la congelación. Un par de espadas largas delgadas de color azul hielo se condensaron en un instante y se dispararon desde abajo a una velocidad extremadamente rápida, como una diosa esparciendo flores. Y Biluo está escondido en él. Hubo un fuerte choque entre el cielo y la tierra. El puño de hierro de Marta golpeó la espada larga con fuerza. Había un sinfín de ondas frente a ella. Ese fue el momento en que la espada larga azul hielo se hizo añicos y salpicó. Había una luz de espada en los ojos pero no olvidó el verdadero movimiento asesino, que era Biluo, la espada que desaparecía. Levantó las cejas, su puño se aceleró bruscamente y gradualmente no pudo ver con claridad, dejando solo un gran grupo de sombras blancas. Ninguna cantidad de espadas de hielo podría resistir tal golpe. De repente hubo un fuerte estallido. Una ola de aire explotó en el lugar del combate. Marta sintió el dolor, convirtió sus manos en puños y Biluo estaba en la palma de su mano. La espada larga demasiado afilada, mezclada con poder mágico, luchó como un pez saltando a la orilla. La sangre roja fluyó hacia abajo, pero la espada larga no se deshizo de ella y se sostuvo firmemente en sus palmas. En este momento, la sensación de crisis golpeó. La espalda es afilada como una espina. Marta se levantó de un salto, su vigoroso cuerpo aterrizó en el espacio abierto a 5 metros de distancia, giró la cabeza y vio la larga lanza apuñalando en el aire. La distintiva lanza escarlata es difícil de no notar. Un destello de pensamiento brilló en mi mente si este era el rango de lanza o el rango de espada. Ella entregó directamente la espada larga, aunque no usó poder mágico, hizo que Biluo volara a más de 10 metros de distancia. Li Xiang no tenía la mente libre para controlar la espada larga ahora, lo que permitió que se hundiera en el suelo. El arma espinosa era como un dragón que sale al mar, enciende una ola de aire rojo sangre y se estrella. Detrás de él, el dragón Tarasque, que estaba a punto de hacer un movimiento, fue bloqueado por Siegfried. Y más lejos, sonaron estallidos de gritos lúgubres. La llama azul de Qin Hiyu se convirtió en un dragón largo y aulló y devoró al Wyvern de 2 patas. Marta entrecerró los ojos ligeramente, entendiendo su situación. Pero un par de puños de hierro no tienen miedo. Un sonido de martilleo inusualmente fuerte. Li Xiang sintió que su lanza había sido golpeada con fuerza 2 veces con un mazo. El cuerpo inconscientemente dio medio paso hacia atrás. Pero la lanza avanzó, completamente fuera de su control. Un círculo de poder mágico se agitó bajo los pies de Marta, y la figura apareció a varios metros de distancia en un instante como una figura que cambia de forma. La lanza se clavó en el suelo frente a ella. La cola del arma tembló. ¿De dónde eres un seguidor? Marta colocó los puños frente a su pecho y sintió un aura familiar del sirviente frente a ella, como si lo hubiera visto antes. Incluso si no conoces mi armadura, entonces la voz puede saberlo. Li Xiang se paró en el lugar con las manos caídas naturalmente. ¿Sable? Merte mostró una expresión de incredulidad. Li Xiang fue convocado junto con ella. No tenía ninguna armadura en ese momento, pero pudo entender la voz una vez que la escuchó. La pregunta es, ¿por qué Li Xiang la atacó? ¿No te afecta la locura? Maerda pensó en la única posibilidad y preguntó. No. Li Xiang dijo, ¿no es tú también? No. Marta negó con la cabeza con una sonrisa irónica. Perderé el control tarde o temprano, así que está bien, mátame antes de que haga el mal. Li Xiang asintió, levantó su lanza y dijo, originalmente no era tu oponente,
pero ahora me diste tiempo. ¿Otra arma larga? Tú. Maerda inconscientemente miró el arma larga atascada frente a ella, su expresión de perplejidad se convirtió en asombro al segundo siguiente. El aire circundante de repente se volvió extremadamente pesado, como si una enorme montaña estuviera presionando repentinamente su espalda. Sus palabras fueron interrumpidas y su cuerpo no podía moverse. Marta levantó la cabeza y vio una luz roja oscura profunda, parecida a la sangre, de lejos a cerca, y finalmente desapareció a la vista, a través del arma de la huida de la muerte. Fue el último sonido que escuchó. Una expresión aturdida apareció en el rostro que se disipó gradualmente. Marta finalmente desapareció. Al mismo tiempo, Siegfried, que jugaba felizmente con el dragón Tarasque en la distancia, descubrió que estaba distraído durante la batalla. Aprovechó la oportunidad e insertó la espada sagrada directamente en su cuerpo, haciendo que la sangre se disparara. Pero al momento siguiente, Tarasque se convirtió en un punto de luz, e incluso su armadura y la sangre de dragón caliente en su rostro desaparecieron juntas. Siegfried se quedó atónito por un momento, un poco confundido por la situación. Pero cuando vio a Li Xiang allí, supo que era el maestro del dragón quien había sido derrotado. Guardó su espada larga y se acercó. ¿Quieres ayudarlos? Gracias por escuchar este audiolibro. Espero que hayas disfrutado de esta narración tanto como yo disfruté compartirla contigo. Recuerda que todos los derechos pertenecen a su autor diagonal a original y a la editorial correspondiente. Este contenido fue creado únicamente con fines educativos y de entretenimiento, sin ánimo de lucro. Si te gustó, no olvides dejar un comentario, compartir o suscribirte para más contenido similar. Hasta la próxima historia.